Ahora sí. Bueno, vamos a dar paso a las palabras del presidente del Instituto Libremente, Álvaro Arteaga, para que haga la introducción de esta charla. Y bueno, vamos a comenzar, por favor. Muy buenas noches a todos. Gracias por la puntualidad, que es algo que tratamos de mantener en todas nuestras actividades. Y bueno, en esta ocasión para hablar de un tabú, según muchas personas, porque el emprendedor, el empresario es alguien mal visto, un explotador, y tantas cosas como como se los trata, ¿verdad? Pero tal vez los que lo hemos intentado, lo hacemos, sabemos lo difícil que es ser emprendedor en Bolivia y mucho más empresario, ya que tantas regulaciones, impuestos, tantas normativas hacen que uno piense dos veces antes de querer invertir en el país. Es una tarea quijotesca, la verdad. Y es por eso que tenemos que analizar desde el punto de vista empresarial las soluciones que se tienen que dar a esta crisis que se avecina con todo lo que nos está pasando. En esta ocasión tenemos al ingeniero Gustavo Jáuregui, que es un experto en el tema, que lo vive cada día seguramente, para hablarnos de la reactivación de la economía desde la perspectiva empresarial, que es algo que nos interesa a todos, seamos empresarios o no. Así que, por favor, muchas gracias, ingeniero, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Álvaro. Un gusto realmente estar acá en esta charla invitada por el Instituto Libremente. Realmente para mí es un honor. Agradezco a Rita también por la invitación. Realmente es un placer poder acompañarlos y poder hablar, como tú decías, de algo que hago todos los días. O sea que realmente me encanta y para mí me gusta mucho compartirlo. Trato de compartirlo con los compañeros de trabajo, con los medios de prensa. Hemos estado activamente trabajando durante esta cuarentena, también en coordinación con los diferentes gobiernos nacional, subnacionales, justamente para ver de darle una solución y poder coadyuvar en las soluciones para el sector empresarial nacional, que hoy por hoy está pasando por una situación complicada. Lo he denominado esta presentación justamente la reactivación de la economía desde la perspectiva empresarial y le hemos puesto ese término de una mirada más allá de la emergencia, justamente porque así lo hemos presentado al gobierno. Es decir, nosotros hemos venido trabajando y ajustando una propuesta tanto de corto, de mediano y de largo plazo que pueda coadyuvar en las soluciones y en la aplicación efectiva y oportuna de medidas económicas que vayan a apoyar al sector empresarial y a los emprendedores en Bolivia. Yo soy el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, como bien lo dijiste. Ahí en la parte inferior de la presentación pueden ver, es la Cámara Nacional, simplemente como referencia, porque aglutina a todas las cámaras departamentales de comercio e industrias de todo el país. Entonces, tenemos un directorio justamente que se reúne cada 15 días, compuesto por representantes de todas estas cámaras, además de empresarios importantes a nivel nacional, cámaras binacionales, asociaciones sectoriales, cámaras sectoriales. Es decir, tenemos un directorio de aproximadamente 45 miembros. Es una institución muy grande. De hecho, la Cámara Nacional de Comercio es la primera organización empresarial que se ha creado en Bolivia hace 130 años, un 14 de enero de 1890, post-Guerra del Pacífico. Un poco el esquema, y vamos a tratar de darle la dinámica que seguramente todos esperan. Es importante hacer un diagnóstico situacional para que podamos entender lo que viene en la propuesta y seguramente al final va a haber algo de interacción, algunas consultas. Me gustaría mucho, yo agradezco que digan el experto, pero en realidad yo ni soy economista, ni sí tengo bastante conocimiento del tema económico, del tema empresarial. Yo soy ingeniero comercial, pero más que nada a mí me gusta mucho recoger también las sugerencias, las iniciativas que podrían surgir tanto del instituto como de las personas que vayan a participar hoy.
Un poco, entonces, para darle el contexto al asunto, he querido mostrar qué es lo que ha pasado. Esta es un poco las epidemias más letales de la historia en Bolivia. De hecho, como ustedes pueden ver, la más complicada fue la peste negra, que tardó 7 años y se llevó más de 200 millones de personas que murieron con esa pandemia. Después de eso hubieron otras, pero no fueron tan letales. Pongo este ejemplo porque creo que es importante ver la magnitud de lo que estamos viviendo y de esta emergencia sanitaria a nivel mundial. Y justamente a eso va un poco ver también el contexto. Esto lo he actualizado hace un momento atrás. Estamos hablando de que en la actualidad, en un periodo tan corto que viene desde enero a la fecha, que es un poco más de 5 meses, ya tenemos 5.5 millones de personas contagiadas con este virus y cerca a los 350.000 decesos, lo cual obviamente es complicado y estamos hablando de realmente de una cosa que no es, además, a características de otras pandemias, no es de una región o de un país. Estamos hablando de que esto realmente ha llegado a todo el mundo. Algo con el tema de efectos y consecuencias que quería mencionarles es que justamente esta emergencia sanitaria, al tener esa característica de ser mundial, ha tenido sus propias particularidades. Obviamente una de ellas, justamente para evitar la propagación, es que casi la mayor parte de las economías, en muy extraños casos no se ha dado, se han paralizado las actividades económicas. Entonces, eso ha sido, digamos, un factor común que ha pasado en las diferentes economías. Y esa paralización de las actividades económicas en lo que se traduce en el corto, mediano plazo es justamente en generar características de recesión económica mundial, que ya las hemos venido sintiendo. Solamente para mencionar alguna de ellas, es la caída del precio de los commodities, de las materias primas, como ha sido la caída del precio del petróleo y de algunos otros insumos y materias primas, de las cuales básicamente Latinoamérica, por ejemplo, es muy propenso a vivir todavía de la exportación de esas materias primas. Entonces, es un efecto fuerte para esas economías y en general a nivel mundial. Ya entrando un poco más en el detalle de Bolivia como tal, yo quería establecer algo que se habla, se va manejando datos un poco distintos, pero más o menos en promedio, diferentes estudios establecen que la estructura de la economía en Bolivia es 70-30. Estamos hablando de 70% de una actividad informal y únicamente de un 30% de actividad formal. ¿Qué significa esa actividad formal? Es justamente esa actividad económica que tributa al Estado, que genera un tributo a través de sus impuestos, contribuye, es la que genera además un empleo formal, si bien la economía informal también genera empleo, pero es un empleo que no se podría decir que es formal, o como usa el término la Organización Internacional del Empleo, que es un empleo decente, que tiene beneficios, que tiene seguridad social. En cambio, el sector formal así lo hace. Y adicionalmente, una característica importante es que ese sector formal es un sector regulado por diferentes ámbitos, por el ámbito tributario, laboral, sectorial, y por diferentes ámbitos. Algo importante establecer es que además estamos viniendo de un modelo económico de 14 años que ha tenido una estricta regulación al sector empresarial privado y no particularmente ha tenido políticas para fomentar el fortalecimiento de ese sector. El sector empresarial formal tiene algunas características y particularidades que me gustaría también mencionarlas. Estos son algunos datos que son de Fundempresa al 31 de diciembre de 2019. Estamos hablando que tenemos un total de empresas en el registro de comercio de Bolivia, que es, digamos, la base empresarial formal de este país, de 327.000 empresas aproximadamente. Pero ese es un dato ciertamente engañoso, puesto que únicamente el 30%
ese número, aproximadamente son empresas activas. Estamos hablando de cerca de 100.000 empresas activas. ¿Qué significa activas? Son las empresas que regularmente renuevan su matrícula de comercio, que están con actividad. Muchas empresas, justamente por diferentes circunstancias que han pasado durante estos 14 años, o han dejado de operar, pero no necesariamente la cierran la empresa, porque eso implica también un trámite adicional. Simplemente que dejan de operar y la dejan como en stand-by. Entonces, es por eso que estamos hablando que del universo real que deberíamos hablar es de más o menos aproximadamente 100.000 empresas que están activas a diciembre de 2019. De eso, el 77% de estas empresas están concentradas en el eje central. Estamos hablando de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y en ese orden justamente. Es todavía La Paz la que tiene mayor número de empresas, tiene un 31% de empresas registradas. Después viene Santa Cruz con un 29% y recién Cochabamba mucho más abajo con un 17% y el resto del país con un menor número de empresas registradas. Adicionalmente, la estructura de estas empresas, estamos hablando que 8 de cada 10 empresas son unipersonales, o sea, el 80% son unipersonales, el 19% son sociedades de responsabilidad limitada y el 1% únicamente son sociedades anónimas y otro tipo de constituciones. Lo cual nos dice que tenemos una estructura básicamente de micro y pequeñas empresas preponderantemente. Las empresas grandes, las sociedades anónimas, son lo menos que existe. Y este es un dato tampoco muy lejano a la realidad de otros países de Latinoamérica. Tenemos más o menos la misma tendencia. La composición por actividad económica de ese grupo de empresas más o menos está estructurada en un 37% que pertenece al comercio, ese es el grupo más grande, lo cual nos dice que básicamente el comercio es un sector de los más importantes. Después viene la construcción, la industria, y después vienen ya otro grupo de sectores. Resumiendo, 8 de cada 10 empresas son micro y pequeñas empresas en Bolivia. Creo que eso es un dato que mucha gente lo sabe, lo maneja, pero bueno, había que sustentarlo con estos indicadores. Existe un índice de mortalidad de empresas alto en Bolivia. Ese es un dato bien interesante que justamente se lo mide en el registro de comercio, donde tenemos que de las empresas nuevas que nacen, entre 1 y 5 años, más del 50% de esos nuevos emprendimientos, nuevas empresas, mueren. Entonces, ese es un dato muy fuerte porque tenemos una alta mortalidad de las empresas, por lo cual hay que trabajar en aquello. Y algo importante también que va con ese tema de las sociedades anónimas que se los había mencionado, que es el grupo más pequeño, pero son las empresas más grandes, es el hecho de que 30 de las grandes empresas en Bolivia generan aproximadamente el 40% del total de las utilidades. ¿Se imaginan ustedes? Es decir, estamos hablando de que hay 100.000 empresas, pero son 30 las que ya generan el 40% de las utilidades anuales que normalmente se reportan dentro de este ámbito formal. Algunos indicadores rápidos del empleo, para tener también claro, siempre es bueno conocerlos. Tenemos una población ocupada de 3.7 millones de personas, 55% son hombres, 45% son mujeres. De ahí, cuando se las sectoraliza, en qué sectores están ocupados, tenemos un 23% que están en el comercio, 15% en la industria manufacturera, 10.5% en hotelería y gastronomía, un 9.5% en transporte y almacenamiento y un 9% en la construcción. Como ustedes pueden ver, estamos hablando que más o menos un poco más del 35% es comercio y servicios. Entonces, sigue esa línea de que es el sector que genera mayor empleo formal en Bolivia. La tasa de desocupación, ese es un dato muy actual que ha sacado el INE, más bien que el INE ahora ya nos está dando mayor información al respecto del ámbito económico. A diciembre de 2019 en Bolivia es del 4.83 en promedio. Ese es el dato actual que se tiene. Seguramente con esta emergencia sanitaria, uno de los temas complicados a superar y a trabajar para reactivar la economía es el tema del empleo, ¿no?
Algunos efectos que nosotros ya hemos estimado de inicio hasta el momento. Las pérdidas a la fecha se calculan alrededor de los 400 millones de dólares en estos un poco más de 60 días de cuarentena, y esto estamos hablando solamente en comercio y servicios. Están en riesgo al menos 200.000 fuentes de empleo formal. Al menos 20% de las empresas en promedio podrían cerrar sus operaciones si la cuarentena se extendiera más. Esto está sustentado, estos indicadores, con una encuesta nacional que hemos hecho como Cámara Nacional de Comercio. Y adicionalmente tenemos el dato de que un 70% de las empresas en promedio sufren problemas de liquidez. Es algo muy lógico. Las empresas, al estar inactivas, obviamente no han generado ingresos por sus actividades, y por ende, al tener todavía las obligaciones que cumplir, como el tema salarial de sus trabajadores y demás, proveedores, toda esa cadena de pagos que se ha roto, efectivamente lo que ha logrado es un efecto de iliquidez en estas empresas. Algunas medidas que ha asumido el gobierno, nosotros las hemos dividido en dos ámbitos, aunque el gobierno las llama medidas económicas, nosotros hemos querido llamarla básicamente medidas socioeconómicas, que van más al ámbito social, y las medidas económicas plenamente como tal. En las socioeconómicas están todos los bonos, bono familia, universal, el diferimiento de pagos del sistema financiero, la canasta familiar. Todos estos que además de alguna forma nosotros hemos ido también como Cámara Nacional de Comercio sugiriendo al gobierno se vayan implementando. Muchos de las sugerencias que hemos hecho lamentablemente a la fecha todavía no han sido implementadas, por lo cual obviamente han perdido tal vez su oportunidad, y ya vamos a hablar un poco más allá cuando hablemos de la propuesta. Y en el tema de lo que les decía, medidas netamente económicas, se lanzaron estas dos, las cuales la verdad hemos peleado bastante para que salgan. Era muy importante inyectar liquidez a la economía porque ha habido básicamente un shock de demanda y un shock de oferta al mismo tiempo. Entonces era muy importante inyectar liquidez. Entonces hemos pedido que se lancen este tipo de ayudas básicamente de financiamiento. Una de las obligaciones, como les establecía, más importantes del sector empresarial que emplea a la gente es justamente sus planillas salariales. Entonces, básicamente se ha lanzado este plan de emergencia de apoyo al empleo en salarios, donde se ha ido a cubrir dos salarios de 2 meses, ¿no? Y el programa de apoyo al microcrédito, a la mediana y pequeña industria. Algo que hemos establecido claramente es que estas medidas son importantes, pero han sido insuficientes, y así lo hemos dicho en todas las reuniones que hemos tenido con el sector y con los ministros de gobierno. También hemos peleado para poder lograr este decreto que todavía nos rige hasta el 31 de mayo, que es este domingo, donde hemos pedido que se vayan incorporando las actividades económicas dentro y se vaya flexibilizando en la cuarentena algunas que creíamos que eran necesarias por justamente los indicadores económicos que tienen y por la generación de empleo y el impacto en la economía. Es así que más bien se nos ha escuchado y hemos logrado que la industria manufacturera sea incorporada, el sector agropecuario, gastronómico, aunque con delivery, pero finalmente necesitaba por lo menos un respiro. El tema de la minería, servicios de comercio también vía delivery, otros servicios u oficios no profesionales, y finalmente la construcción, que ha sido el último de los sectores que se ha incorporado, que lamentablemente hasta la fecha, y estamos a días de concluir la cuarentena, tampoco es que se ha operativizado muy bien esa incorporación, pero por lo menos se está trabajando para que plenamente a partir del lunes comiencen a trabajar los diferentes sectores. Algunas medidas que nosotros hemos sugerido. Nosotros hemos estado, como les decía, en varias reuniones con el gobierno y veíamos que hay que trabajar en dos ámbitos. En el ámbito de corto plazo, que ese es el que hemos ido sugiriendo algunas medidas desde el inicio de la cuarentena, y el que vemos que es más importante aún, no esperar que el impacto fuerte de la recesión económica mundial caiga
en la economía nacional y trabajar más bien en un plan de reactivación económica, que ese es de mediano y largo plazo. En acciones inmediatas de corto plazo hemos sugerido, por ejemplo, la creación de un comité interinstitucional de emergencia. Hemos tenido la pasada semana, el miércoles, una reunión ya en el marco del Consejo Nacional de Reactivación, que es un Consejo Nacional que se ha creado a través de un decreto supremo, y en el marco de ese Consejo ya ha habido la primera reunión de coordinación con el sector empresarial, lo cual nos parece muy adecuado, muy oportuno, y lo que hemos pedido es que ese comité interinstitucional se institucionalice y trabaje permanentemente. Porque hoy por hoy, con esta emergencia y con este nuevo gobierno que tiene una visión distinta, entendemos que tenemos que trabajar de forma mucho más cohesionada para poder generar medidas efectivas y oportunas. Se ha visto el tema de la ampliación de plazos para el tema de algunos tributos, y ahí les lanzo una primicia. Hoy, hace unos momentos atrás, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio estuvo en reunión con el ministro de Economía, y después de tantas gestiones que hemos hecho, se logró que el ministro pueda acceder a una prórroga para el pago del impuesto a las utilidades de las empresas con vencimiento al 31 de diciembre de 2019, lo cual obviamente va a aliviar a las empresas, porque muchas empresas, si bien ya tenían previsto ese pago, por justamente esa iliquidez por la que han pasado dada esta emergencia, han tenido que utilizar esos recursos y ya no contaban justamente con la liquidez para cubrirlos. Hemos recibido estos últimos días una lluvia de pedidos en ese sentido, por eso es que hemos insistido tanto en la petición de esta ampliación de prórroga, y gracias, más bien lo hemos podido lograr. Seguramente en las próximas horas el ministro va a anunciar aquello. El tema de los créditos, como les mencionaba, hemos pedido reducción en impuestos, en algunos impuestos específicamente. Hemos pedido que se trabaje en reducción de impuestos específicamente en el sector turismo. El sector turismo es uno de los sectores más golpeados de la economía, puesto que el turismo tiene varios rubros que tienen que ver con la actividad. Estamos hablando de hotelería, gastronomía, operadores turísticos, agencias de viajes, que definitivamente han parado prácticamente en su totalidad la actividad. Y lo peor de todo es que a pesar de que muchas actividades se van a reactivar a partir de este lunes 1 de junio, sabemos que ese sector, por ejemplo, no va a comenzar a operar plenamente, y no sabemos exactamente cuál es la perspectiva del tiempo en el que comienza a operar. Entonces, se necesita darle una atención especial a ese sector, lo hemos establecido así. Hemos pedido algunas medidas muy claras de flexibilización laboral. Sabemos que es muy difícil bajo esta coyuntura política en la que vivimos, sin embargo, creemos que en etapa de emergencia se tienen que tomar también medidas de emergencia. En etapa de excepción se tienen que tomar medidas, y así lo hemos mencionado al gobierno, y pensamos que ahí todavía hay una deuda pendiente que la tenemos que trabajar. Y en el tema de mediano y largo plazo, a las acciones sugeridas justamente es básicamente, ante toda crisis, nosotros creemos que siempre hay una oportunidad. Y creo que la oportunidad hoy por hoy, bajo esta nueva coyuntura que se ha dado, la crisis política de octubre y noviembre del año pasado, cambio de gobierno a transitorio y una posibilidad de entrar en un gobierno constitucional en breve, nos llama a por lo menos sentar las bases de un cambio de modelo económico dada esta emergencia sanitaria. Y eso es lo que hemos establecido al gobierno nacional, y para eso algunas acciones concretas, importantes, algunas líneas de acción, como son la reducción del gasto público y la renegociación de la deuda externa. Sabemos que el gobierno anterior nos ha dejado un Estado, por el mismo modelo económico que tenían, un Estado muy grande, muy pesado. Hemos tenido 6 años de déficit fiscal, que significa básicamente que gastábamos más de lo que ingresábamos en la caja.
Ha crecido demasiado las entidades estatales, han ingresado incluso a sectores que eran netamente de naturaleza productiva del sector privado. Entonces, nosotros entendemos que este gobierno ya tiene que dar los primeros pasos de poder reducir ese gasto público, reduciendo el aparato estatal. Sin embargo, no implica que no generen inversión. Nosotros lo que les hemos dicho es que esa estructura que tienen financiera, de las finanzas estatales, tiene que generar menor gasto público, gasto corriente, pero a la vez compensarlo con mayor inversión pública. Esa inversión pública hoy por hoy se tiene que dar porque obviamente estamos en una etapa de emergencia donde el Estado es el que garantiza la actividad en todo el país y garantiza la estabilidad económica de todo el país. El tema de la renegociación de deuda externa es algo que lo hemos mencionado claramente. Solamente en deuda bilateral con China tenemos algo así de 1.044 millones de dólares como deuda, y nosotros hemos mencionado que es algo importante, a la vez que se están tomando medidas sanitarias y algunas medidas económicas, se renegocie justamente esa deuda externa como con China y tratar de buscar la condonación total, si no es la condonación parcial de la misma. En el tema de autonomías y pacto fiscal, básicamente es dejar un trabajo de línea base para el siguiente gobierno en cuanto al fortalecimiento y el desarrollo de los sectores y potenciales en las diferentes regiones del país. Nosotros somos de la tendencia de sugerir que se debe trabajar con las potencialidades de cada una de las regiones. Entendemos que cada una de las regiones en Bolivia tiene una potencialidad y se tiene que trabajar a través de incentivos laborales, tributarios, el fortalecer justamente esos diferentes sectores. La formalización y el impulso de la inversión privada es algo muy importante. La inversión privada es el motor de la economía nacional, es el que genera el empleo formal y es al que le tenemos que apostar más allá de lo que han pasado los últimos 14 años. El desarrollo de la cadena logística desde la perspectiva nacional y regional. Entendemos que hoy por hoy también tenemos una deuda pendiente de trabajo con los diferentes países de la región para poder lograr entrar en una política de integración, cosa que no se ha venido dando en los últimos años, y poder fortalecernos justamente para tener una mejor posición de negociación ante el mundo. Acceso a créditos para la digitalización e innovación, porque entendemos que hoy por hoy el mundo está cambiando y ante esta emergencia nos hemos dado cuenta que está cambiando muy rápido y va a cambiar muy rápido y tenemos que justamente estar acorde a ese cambio. Reducción de impuestos, como les decía, que tiene que ir de la mano con el tema de incentivos tributarios para fomentar el emprendimiento. Modernización de toda la parte de código laboral, código de comercio, código tributario, que vienen de los años 50 y que realmente no van acorde a la realidad y a la nueva relación laboral, por ejemplo, que existe entre el empleador y el trabajador. Algo que hemos visto que es muy importante, el tema de inversión en salud, pero no solamente con una mirada social o pública, sino desde una mirada también empresarial. Y todo esto tiene que estar basado en algo que vemos como una oportunidad. Y justamente me remito al cuadro que les mostraba, esa torta del 70-30. Creo que hoy por hoy es el momento y es el reto de cambiar el modelo económico para lograr mayor formalización en Bolivia. Esa debería ser la base y la misión de este plan. Ya voy terminando. Algunos resultados que se esperan justamente es el fortalecimiento de las finanzas estatales. Nosotros creemos que tampoco es que hay que tomar medidas que vayan a restarle ingresos al Estado, cuando, por ejemplo, ya han debido escuchar una de las diputadas de Unidad Demócrata, establecía que debería anularse el impuesto a las utilidades de las empresas. Bueno, nosotros salimos a decir, eso no es viable. Es decir, se puede buscar una reducción del impuesto, se puede buscar una prórroga para el pago, pero las empresas formales siempre están dispuestas a contribuir al Estado.
y no podemos restarle esa espalda financiera, esa fortaleza financiera al Estado, porque al final el Estado en época de crisis es el que también te tiene que sustentar y garantizar. El fortalecimiento del motor de la economía, lo que les decía, que es el sector privado empresarial, ha sido muy lastimado los últimos 14 años, ha sido muy debilitado, y por eso les mostraba esos indicadores justamente de la base empresarial que lo demuestran. Entonces necesitamos fortalecerlo. Fortalecimiento a capacidades productivas, lo que les decía, por región, por sector. Nosotros entendemos que, como se ha hecho, por ejemplo, en el Paraguay, se tiene que identificar una potencialidad, y a esa potencialidad hay que darle inversión pública, para que tenga las características de mejor operación, hay que darle incentivos tributarios, como es la industria farmacéutica, por ejemplo, en el Paraguay. Acá tenemos capacidades productivas muy importantes en Bolivia. La industria del software es una industria muy importante en Cochabamba. Tenemos el turismo en Chuquisaca, tenemos el sector vitivinícola en Tarija, el área agroindustrial en Santa Cruz, minería que no ha sido bien explotada estos últimos años. Entonces, es ahí que se tiene que trabajar justamente región, sector, y generando las condiciones para que se genere mayor inversión. Generar un clima de negocios propicio para la inversión. Nosotros tenemos un indicador prácticamente nulo de inversión extranjera directa estos últimos años, porque no tenemos, justamente no se ha podido generar un clima de negocios adecuado, propicio, para que haya una inversión tanto extranjera, que venga a Bolivia, como la misma inversión de empresarios nacionales. Yo les voy a comentar, muchos empresarios nacionales que tienen inversión acá en Bolivia han sacado capitales para invertirlos en diferentes países. Tenemos ahí el caso de Perú, tenemos el caso de Paraguay, el caso de Uruguay, donde muchos empresarios nacionales están invirtiendo justamente en esos países, porque tienen un clima de negocios adecuado. Hay que repatriar esos capitales hacia Bolivia. Y esto nos va a traer mayor empleo formal y sostenibilidad de los emprendimientos definitivamente. Y ahí con esto concluyo. Quería ahí simplemente decirles, porque bueno, yo sé que muchos de ustedes son emprendedores, es tiempo de reinventarse, innovar y emprender. Yo creo que ese es el mensaje con el que quiero concluir hoy. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Realmente unos datos muy interesantes y preocupantes también, ¿no? Pero también nos da mucha alegría saber que están peleando por el tema de los empresarios. Tenemos un par de preguntas, por favor. Leo la primera. Rodrigo Peró pregunta, ¿cuál es la posición de la Cámara Nacional de Comercio sobre la política nacional de aduaneros? ¿Subirlos, mantenerlos o bajarlos? La aduana y contrabando. Bueno, primero un saludo a mi amigo Rodrigo Peró. Lo conozco desde hace mucho tiempo, es una persona realmente, un activista político importante, y le mando un saludo a él. Bueno, nosotros creemos que definitivamente en todo este tema tributario, porque básicamente el tema arancelario es un tema tributario, definitivamente lo que se tiene que hacer a este momento de cambiar el modelo económico de mediano y largo plazo, definitivamente hay que replantear las medidas. Nosotros somos tendientes a una política de no restricción. Definitivamente desde el anterior gobierno y ya con este hemos puesto una posición muy clara al respecto. El gobierno anterior puso restricciones, por ejemplo, a las importaciones, como medida de fomento a las exportaciones. Nosotros no creemos en ese tipo de políticas. Nosotros creemos que la única forma de fomentar nuestras exportaciones es volviendo a nuestras industrias más competitivas. Y las vas a volver más competitivas a través de incentivos laborales, incentivos tributarios, y no así con restricciones arancelarias. Entonces, definitivamente, en muchos de los casos, y además va un poco con lo que les decía, tenemos que trabajar en acuerdos de integración regionales, cosa que el gobierno anterior ha dejado de lado. Entonces, con esa mirada de más bien integrarse, definitivamente nosotros somos más tendientes a que no debería haber aranceles y más bien generar los incentivos para nuestra propia industria, para que sea competitiva y así
mejorar nuestras exportaciones. Perfecto. Tengo otra pregunta, ingeniero. Edmundo Kisber le pregunta, como empresario, ¿cuánto le parecería que sería el monto, el porcentaje ideal para pagar de impuestos y qué regulaciones el Estado debe quitar para las empresas? En el tema impositivo, básicamente nosotros lo que siempre hemos promulgado es el hecho de decir, haremos crecer la torta. Es decir, hacemos crecer la torta y seguramente la porción que se va a llevar el Estado va a ser mucho más importante. Lamentablemente venimos con un número de contribuyentes muy similar al de siempre, es decir, no hemos tenido un crecimiento. Estamos hablando de 450,000 contribuyentes aproximadamente en Bolivia, que se ha ido manteniendo, sube un poco, baja un poco, pero básicamente es el mismo. Han podido ver que 30 empresas generan el 40% de las utilidades en Bolivia, ¿no? Las utilidades anuales, lo cual nos dice que justamente se generan ingresos. Los principales ingresos del Estado se generan cobrándoles a esas 30 empresas de las más grandes. Entonces, básicamente lo que nosotros creemos es que se tienen que generar incentivos tributarios a los nuevos emprendimientos para evitar esa mortalidad de los 5 años de las cuales les había comentado, que las empresas no sobrepasan de 1 a 5 años, mueren antes de los 5 años. Y nosotros hemos propuesto concretamente al gobierno que el IVA baje del 13 al 10%, se elimine el ITF, que es el impuesto a las transacciones financieras, se elimine el IT. El IT es un impuesto, el impuesto a las transacciones que se creó eventualmente para recaudar y se ha quedado permanentemente, y es una doble tributación lo que se hace con ese impuesto. Entonces hemos pedido que básicamente se elimine. Con esas medidas concretas creemos que va a mejorar mucho y se va a reactivar la economía. Perfecto. En una parte habló sobre el tema de no rebajar el IUE, de no quitar el IUE, perdón. Según usted, ¿cuál se podría bajar el IUE? Sí, de hecho nosotros hemos planteado como una de las medidas analizar la posibilidad de bajar el IUE. Lo que nosotros, cuando esta diputada Franco presentó el anteproyecto de ley en el legislativo, era básicamente anularlo, es decir, que no exista más el impuesto a las utilidades de las empresas. Seguramente algunas empresas pequeñas podrían decirme, pero claro, mejor, así vivimos más tranquilos, no tributamos. Pero tenemos que entenderlo desde un punto de vista de equilibrio. El equilibrio es muy importante, es lo que les decía. Y hoy por hoy, más que nada, se van a dar cuenta de la importancia. En un momento de emergencia sanitaria, necesitamos mucho del Estado. Y el Estado tiene que tener la suficiente fortaleza para apoyar con medidas económicas y la suficiente liquidez para apoyar justamente a los sectores productivos del país. Entonces, para eso, básicamente el Estado genera ingresos a través de las contribuciones. Entonces, por eso es que nosotros lo que decimos es, a medida que vaya creciendo el indicador de contribuyentes, es decir, que ya no seamos 450,000, sino que con este nuevo modelo económico de atracción de inversiones podamos llegar a ser más de 500,000 empresas y contribuyentes formales en Bolivia, seguramente los ingresos van a mejorar y se va a ver la posibilidad de poder equilibrar y ya no pagar un 25%, sino hemos sugerido hasta un 18% nosotros. Perfecto. Ingeniero, Mauricio Villafani pregunta, ¿qué piensa de la implementación de un impuesto universal y uniforme para fomentar la inversión en el ejemplo de AFER? Perdón, no te he escuchado bien, un poco entrecortado está. Sí, dice, Mauricio Villafani pregunta, ¿qué piensa de la implementación de un impuesto único, universal y uniforme para fomentar la inversión privada basándonos en el ejemplo de la curva del AFER? Bueno, no lo hemos analizado como tal, o sea, me parece interesante la propuesta que menciona la persona que consulta. Nosotros pensamos que es importante con los impuestos actuales que tenemos, quitando de lado lo que decía el impuesto a las transacciones, que es un impuesto ciego, es una doble tributación, el ITF y reduciendo el IVA, serían medidas muy importantes para fomentar. Algo muy importante entender, y eso a veces cuesta
a todos nos ha costado poder entender, es el hecho de que el incentivar el sector productivo, el sector empresarial, no solamente depende de una medida. Es decir, no porque disminuyan los impuestos o porque baje un impuesto o porque lo mantengan flat, un impuesto, sea un impuesto único, va a incentivar el que haya mayor emprendimiento, mayor sector productivo. Lo que tiene que hacer el gobierno es justamente, por eso veíamos los diferentes ámbitos en los que proponíamos, se tiene que trabajar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el ámbito laboral es un tema muy importante y hay ejemplos, no hay que crear nada, ya está todo creado, es simplemente poder aplicarlo a nuestra realidad. Hay otros países que incentivan el empleo formal y a la vez de generar mayor empleo formal, las empresas tienen incentivos tributarios, o sea, es decir, son temas cruzados. Mayor empleo formal, menores contribuciones al Estado a través de impuestos, o sea, se puede ir compensando. Adicionalmente a eso también se fomentan las inversiones, es decir, acá no se fomentan las inversiones, es decir, se debería ver cuáles son los planes de inversiones de los diferentes sectores y en función de que estén dispuestos a invertir, también incentivarlos tributaria y laboralmente. Si nosotros vemos como una forma integral justamente todos estos ámbitos, seguramente vamos a poder fomentar más el sector productivo de nuestro país. Ingeniero, una pregunta de Miguel Abt. Dada la crisis que ahonda por el COVID-19 con severos efectos para empresas, ¿se ha considerado proponer marcos alternativos a los establecidos en el Código de Comercio, como el concurso de acreedores y la quiebra, en los que las empresas pueden renegociar sus obligaciones frente a los acreedores en miras su supervivencia? Se está analizando, justamente tenemos, como les vengo diciendo, hemos iniciado desde que hemos iniciado este periodo de cuarentena, hemos ido trabajando y hemos ido ajustando y complementando esta propuesta. Sí se está trabajando justamente en ese ámbito porque sabemos lo que podría ser el efecto de este coronavirus y de esta emergencia sanitaria si esto todavía persiste y la cuarentena podría volver a reactivarse más adelante. Sabemos que el efecto puede ser muy complicado para el sector empresarial, entonces todavía se están estudiando algunas sugerencias al respecto, pero bienvenida al que consulta si tiene algo que aportar. Bueno, ahí está mi correo electrónico justo en pantalla, me gustaría que tome contacto conmigo, nos haga llegar. Como les dije, nosotros no tenemos la última palabra, nosotros simplemente somos la voz de los empresarios que son los que nos dicen cuáles son las mejores medidas también que se pueden ir aportando y la idea es que esta propuesta no está cerrada todavía, vamos a seguir trabajando, ya la hemos presentado efectivamente, pero vamos trabajándola en cada reunión justamente que tenemos de coordinación con el sector gubernamental. Perfecto, ingeniero. Tengo una pregunta. ¿Usted cree que el actual gobierno tiene la capacidad y el capital político de encarar algunas de las medidas económicas pedidas por la CNC o debemos esperar elecciones? Bueno, yo mucho, como hablo a nombre de una organización empresarial, mucho en el tema político no ingreso, les voy a ser muy honesto, sí me tientan en algunas entrevistas, pero no puedo hacerlo porque soy el representante legal de una organización empresarial, la más importante, de hecho, aquí en Bolivia, que nosotros somos apolíticos de inicio. Lo que sí nosotros creemos es que, y lo hemos dicho al sector gubernamental, lo hemos dicho en reuniones, lo hemos dicho en entrevistas, creemos que este momento de emergencia es una oportunidad para sentar las bases de mediano y largo plazo que permitan dar certidumbre a la población. La población hoy por hoy necesita certidumbre de que va a tener un empleo el día de mañana, el emprendedor tiene que tener certidumbre de que ha arriesgado su capital y que el Estado lo va a poder cubrir, lo va a poder colaborar y ayudar con medidas efectivas. Algo muy importante es, nosotros hemos promovido no estirar la mano al Estado. Nosotros lo único que queremos es que se tomen medidas oportunas y efectivas para poder apoyar y respaldar justamente ese sector
que es el motor de la economía, es el que genera el empleo. Entonces, creemos que es una gran oportunidad de hacerlo. Sabemos que existen, que las condiciones no son las mejores. O sea, lamentablemente venimos de una crisis política de octubre, noviembre del año pasado. Nadie se imaginaba lo que estaba viniendo. Llegamos a enero y de repente se nos viene el tema de esta emergencia sanitaria. Yo creo que el gobierno lo ha agarrado desprevenido también en este asunto, pero creemos que si tiene la suficiente apertura para trabajar con los diferentes sectores, sabemos que se pueden dar mejores medidas y se puede llegar a un mejor resultado. Caso contrario, pues obviamente el resultado puede ser complicado. Y voy a hacer dos preguntas más para no alargar mucho la charla. La siguiente pregunta tiene que ver sobre la posición de la Cámara Nacional de Comercio con el tema ahorita que está viviendo el país sobre los transgénicos. ¿Están a favor del agro o no? La verdad no hemos tenido tiempo creo que la emergencia sanitaria no nos ha permitido analizar todavía o ingresar en ese ámbito. Sabemos que es un tema por demás complicado, hay diferentes posiciones. Sí sabemos que el tema de la industria, por ejemplo, está un poco más inmiscuido en el asunto, no tanto así el comercio, los servicios. Todavía no lo hemos podido analizar. Seguramente va a ser un tema muy importante a considerarlo también dentro de esta propuesta de reactivación. Perfecto. Y una pregunta más. En el tema de todo lo que propuso, lo que propone la Cámara de Comercio, estos datos tomaron en cuenta el sector de los medianos y pequeños emprendedores para todo esto. Claro que sí. De hecho, a ver, nosotros cuando hemos utilizado varias herramientas para trabajar en esta propuesta, una de ellas ha sido, nosotros de inicio de esta cuarentena, más bien nos preparamos en cuanto a tecnología, hemos abierto un canal digital. Lo pusimos inmediatamente, inició la cuarentena, lo pusimos en la nube. Ese canal digital nos permitió tener una interacción permanente con el sector empresarial y estamos hablando ahí que básicamente, como lo es nuestra estructura, 8 de cada 10 son básicamente los que más participan, son micro y pequeños y medianos empresarios, es decir, los grandes son los menos y son además también los que tal vez menos conflictos han tenido durante esta emergencia. Hemos interactuado mucho con ellos a través de ese canal digital, a través de una herramienta que es muy utilizada y muy recomendada, que es la encuesta. Hemos lanzado una encuesta nacional donde hemos tenido la participación de cerca de 5,000 empresas a nivel nacional, imagínense, de todos los departamentos, y en su mayoría 6 de cada 10 empresas que han participado de esa encuesta eran justamente micro, pequeñas y medianas empresas. Entender que es el sector más vulnerable hoy por hoy y es al sector al que hay que darle mayor atención, porque lo que queremos es que justamente tengan esa certidumbre de tener esa sostenibilidad del tiempo, que justamente hoy por hoy, y dadas las características y particularidades de esta emergencia, no la tienen. Una última pregunta, por favor, ingeniero. Aquí tengo una Claro. última. Nos preguntan, Daniel Cisner nos pregunta, ¿cómo podemos eliminar la colusión de precios de empresas que existen en Bolivia? No entiendo bien la pregunta, la verdad. ¿A qué se referirá? ¿Sí, puede ser un poquito más específico? No lo voy a poner. Pero, si no, es otra pregunta, a ver. Como que creo que va a tardar un poquito en aclarar esa pregunta. Pero vamos con Álvaro por respecto a todas las preguntas que teníamos y por tiempo. Le paso para
la charla, por favor? Claro que sí. Ingeniero, muchas gracias por la explicación. Ha estado muy clara, fácil de entender, pero también muy preocupante. Sabemos que la economía a nivel mundial está paralizada y no va a haber un país, por muy fuerte que sea, que no sufra los efectos de lo que estamos viviendo. Pero qué mejor escuchar la voz de los empresarios, que son los actores principales de la economía, para entender mejor qué momento estamos viviendo. Muchas gracias por su participación. Y bueno, dicen que las economías más exitosas son las de los países donde el Estado es el que menos interviene en la generación de riqueza de los individuos. Así que ojalá algún día podamos tomar ese camino. Ingeniero, le quedo muy agradecido. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias Rita, Marcos, a todos. Realmente un placer haber estado con ustedes. Si bien el panorama es complicado, yo creo que el mensaje, como les decía en la última lámina, es un mensaje de esperanza. Yo creo que es momento de reinventarnos, innovar y emprender. Definitivamente no perdamos esa luz. Yo veía hoy día justamente, no me acuerdo quién publicó, todos los emprendimientos que hemos estado haciendo este último tiempo de cuarentena. Es decir, nos hemos vuelto productores de material de bioseguridad, de todo tipo. Entonces, creo que realmente lo que necesitábamos era un empujoncito. Qué pena, no debería ser en emergencia el empujón, pero bueno, yo creo que eso nos demuestra que somos personas muy creativas y muy emprendedoras. Entonces, yo simplemente digo que tenemos oportunidad y algo importante, siempre confíen en que tienen una organización empresarial que las va a respaldar, como es la Cámara Nacional de Comercio. Para eso estamos creados, para defender los intereses de los emprendedores y de los empresarios, y así vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Y a todos los participantes, por favor, los invitamos a seguir la página de Libremente en Facebook y en todas las redes sociales para estar al tanto de las próximas charlas de capacitación. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches.